Muy buenos días, el tema de hoy es un corazón transformado. Vamos al libro de Salmos 119:73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Un corazón transformado. Cuando un corazón es transformado, es mucho más fácil que la persona pueda conocer y entender la palabra de Dios, ya que hay personas que leen la palabra y no la entienden, y es porque el corazón todavía está contaminado. El corazón está más metido en las cosas del mundo que pueda entrar en las cosas espirituales del Señor. Y ese corazón transformado tiene que estar dispuesto. Así como el Señor lo habla en Ezequiel 36:26, que dice que les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y ese corazón de piedra es precisamente el que no permite entrar a la palabra, el que no permite entender las cosas, los misterios que Dios tiene para su vida. Es un corazón en el cual está retraído, un corazón endurecido, un corazón que no ha sido transformado. Pero cuando viene el Señor y transforma ese corazón de piedra por un corazón de carne, da un corazón sensible ante su voz. Ya que, como nos dice el salmista, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Y ahí es donde usted y yo podemos entender los mandamientos cuando el Señor nos los pide y nos lo va a hablar a cada uno de nosotros, ya que no siempre es fácil entender los planes que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo he encontrado una persona que el Señor ha transformado desde el corazón, encontraba que es una persona muy fácil para el servicio y le era difícil servir, de pronto porque no estaba acostumbrada o de pronto porque nunca lo educaron para servir a otros. Pero cuando llega a los caminos del Señor y ese corazón es transformado, automáticamente nace el servicio. Por eso lo colocas el Espíritu Santo y empieza automáticamente a ser agradable a los demás, ser asequible hacia los demás. Y de pronto esa persona no era fácil, no era de fácil acceso. Una persona de pronto orgullosa, altiva, de pronto esquiva, de pronto como que ponía barreras para poderle llegar a esa persona. Pero ya encontramos en la persona fácil acceso, un fácil acceso en el cual puede llevar a otras personas a un cambio, puede mostrarlo ante otros, porque empieza a demostrar servicio, cambio, transformación, amor, seguridad, confianza, y el Señor empieza a transformar a esa persona, pero también a ponerla de ejemplo, a esa persona para mirar cómo los otros lo veían antes y cómo veían a esa persona, pero ya viendo los caminos del Señor, ya el Señor empieza a obrar en esta persona, demostrando qué es lo que el Señor ha hecho en esta persona y cómo lo ha empezado a trabajar y cómo se puede demostrar qué es lo que el Señor quiere hacer en cada uno de ellos. Y ahí donde el Señor quiere hablar en cómo usted y yo estamos dispuestos. Por eso mire lo que nos habla el Señor en Mateo 25:35 al 40. Dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Encontramos que realmente este es el servicio en un corazón transformado. Por eso le hablaba a una persona que era dura de corazón, difícil de que fuera asequible a otras personas, inclusive una persona retraída, una persona cerrada, una persona más bien enfocada en muchas cosas internas y que le era muy difícil expresar lo que pensaba o lo que sentía hacia los demás. Pero cuando el Señor le hace un corazón transformado a esta persona, automáticamente es más fácil el servicio, y aquí el Señor muestra el cambio. Por eso lo dice acá el Señor y lo va hablando a través de la palabra. Dice, el Señor dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis. No lo hacía ante la persona, pero ya estaba el servicio de hacerlo. De lo poco o mucho que tendrá, ofrecerá a la otra persona. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, o te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Automáticamente viene el Señor y hace ese cambio, esa transformación en la persona, pero se refleja. ¿Cómo se refleja? Como dice la palabra, frutos dignos de arrepentimiento. Esos frutos se ven reflejados en la persona en sus acciones. Esos frutos los puede mostrar a la persona, cómo lo verán los demás, cómo lo ven las otras personas y qué es lo que el Señor está haciendo a través de esta persona. Si realmente ha habido un cambio, ya como que lo ven en la familia, en el entorno, lo pueden ver en otras personas y están viendo qué es lo que está haciendo esta persona, pero cómo se ve de diferente. Algo le pasó, algo le hicieron a esta persona. Por eso, como el Señor lo dice inclusive en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Ya la persona no lo va a hacer porque se sienta de pronto retraído, orgulloso, de pronto que irán de mí, me van a hablar mal, van a juzgar, me van a criticar. No, mire que ya con ese corazón transformado, la persona lo hace de todo corazón y lo hace porque
porque le agrada. Pero mire que no lo hace para demostrarle a los demás que lo puede hacer, para demostrarle a los demás que es noble, que es una persona servicial. No, dice que lo hace como para el Señor. Y lo hace como para el Señor es porque realmente le nace. Y nace desde el corazón. Por eso cuando leemos en la palabra, dice que la abundancia del corazón abre la boca. La transformación viene desde el corazón. Porque hay personas que puedan que lo quieran hacer, pero ante un gesto, alguna actitud de otra persona, como que explotan o hacen mala cara o hacen gestos en la cual como que la persona dice, pero cuidado, se le dice algo, pero no se le puede, no le puede ni siquiera mirar, pero es que ¿qué le pasa? Entonces como que automáticamente la persona siente que no está haciéndolo bien. Y ahí donde el Señor viene a hablar a usted y a mí, cómo es que usted y yo podemos obrar para cada circunstancia, cada situación, dependiendo si el corazón ya ha sido transformado o no ha sido transformado. Si fue transformado, el Señor viene y obra de una manera sobrenatural en cada uno de nosotros y nos lleva a ese cambio. Por eso cuando lo dice en 1 Juan 5:3, dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. Y cuando guardamos los mandamientos, los ponemos en práctica. Esos mandamientos se ven reflejados, como les decía anteriormente, en las acciones. Esas acciones podemos reflejarlas hacia los demás, no como una hipocresía, no como una fachada, no como una pantalla para que vean que como que yo sí he cambiado. No, por eso cuando yo hablo de este tema, un corazón transformado, es que nace realmente del corazón y usted lo puede ver en la persona. Por eso yo he podido ver físicamente, incluso a muchas personas, el cambio que se le ve, porque se le ve actitud del cambio en la mirada, los gestos, las palabras, las acciones, las cosas que hace. Se ve que sí ha sido una persona cambiada, en la cual el Señor sí ha hecho un cambio desde el corazón y es el Señor que ha obrado, porque de pronto en alguna vez en la casa le dijeron, pero usted tiene que cambiar, esa manera que usted está haciendo no tiene que ser así. Por eso cuando lo entendemos ahí en la palabra, ya cuando entramos a los caminos del Señor en Cristo Jesús, viene ese corazón transformado y se podrá reflejar. Por eso lo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras se verán reflejadas en nuestras vidas, como le decían, las acciones, pero cuando la persona realmente ha sido transformada desde el corazón, ese corazón dadivoso, ese corazón generoso, y esas buenas obras se verán reflejadas como el Señor quiere hablar a través de cada uno de nosotros, pero también que es lo que nosotros queremos expresar hacia los demás, pero no tanto para que los demás nos vean, sino como el Señor quiere hacerlo a través de nuestras vidas, pero con ese cambio que ya habido en el corazón y ese cambio en el cual lo podemos reflejar en las acciones, hechos y palabras, como el Señor nos está llevando a través de la palabra. Por eso, como lo dice en el libro de Proverbios 11:25. Dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Mire que aquí habla del alma generosa, pero mire que aquí yo no lo tomo como el alma generosa, que porque yo le di de pronto un bien a usted, recibiré otro bien de usted. Le di un regalo, recibiré otro regalo de usted. Le di una ofrenda, recibiré una ofrenda de usted. Le di de pronto un vestido, recibiré otro vestido de usted. No, mire que yo lo veo más que el alma generosa será prosperada. Y es esa alma que ya fue transformada desde el corazón. Y es el que saciar, él también será saciado. Y es cuando la persona da sin esperar nada a cambio, y lo da porque el Señor empezó a obrar en su vida, empezó a hacer transformación desde el corazón, y el Señor entra a transformar, entra a hacer cambios, y la persona lo podrá ver, y el Señor podrá ver un cambio, una transformación en su vida, en su corazón, y el Señor empieza a trabajar en cada uno de nosotros, y es donde el Señor empieza a llevarnos en esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa determinación, y donde la persona reposa en la oración. Descansa en la presencia del Señor, lleva todo a la oración y lleva donde el Señor lo lleva a un cambio desde lo profundo. Pueda que hayan cosas, de pronto un corazón transformado, que hayan cosas por sanar, porque yo no le puedo decir a usted que usted va a un encuentro o que de pronto usted empieza los caminos del Señor y usted ha sido totalmente transformado. No, porque la misma palabra de Dios no lo dice, Pablo lo habla. En la palabra dice que nosotros somos un edificio en construcción, y como dice que ese edificio se va construyendo peldaño a peldaño, y es cuando el Señor va construyendo día a día nuestro edificio y va mirando qué cosas hay que no deja avanzar ese edificio. No deja avanzar el edificio paso a paso, es porque hay cosas que hay que desarraigar, cosas que hay que sacar, hay cosas que hay que sanar. Y ahí es donde viene el Señor y empieza a transformar ese corazón. Y ya está dispuesto el corazón. Entonces cuando el corazón está dispuesto, el Señor empieza a ahondar, empieza a sacar de pronto amargura, resentimiento, de pronto rechazo. De pronto fue una persona que fue abandonada por su papá o su mamá, o fue abandonada por su esposo y teniendo varios hijos, como que usted se le tocó luchar sola con sus hijos y como que de pronto nadie le ayudó, o de pronto tuvo
a sus padres, pero como que de pronto le echaron en cara en algún momento el trabajo que hicieron, y el Señor empieza a trabajar heridas que de pronto están todavía ahí latentes, y empieza a trabajar, pero mire que ese corazón empieza a ser transformado, y como la persona siente eso que está pasando en su vida por alguna circunstancia, situación que pasó, algo de pronto que se encontró con un familiar, con su papá, su mamá volvió, se encontró con la persona que lo abandonó, pero de pronto su esposo se lo encontró nuevamente, y como que volvieron a resurgir esos sentimientos, pero como que usted no echa en cara y no empieza a pelear, a echarle vaina a la persona, pero ya la oración, necesito sanar esta parte, Señor. Tú me has dicho que yo tengo un corazón transformado, porque como lo dice en 2 Corintios 5:17, dice que aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Yo soy nueva criatura en Cristo Jesús, Señor, que esas cosas viejas de pronto todavía quieran volver a mi vida, sean destruidas en la cruz del Calvario. De pronto hay cosas que hay que sanar y necesito desarraigar de mi corazón, un corazón transformado. Hoy lo oro y le pido al Señor que usted y yo vivamos en ese corazón transformado, pero como lo vivió nuestro Señor Jesucristo, en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento, en discernimiento, en palabra, en verdad, en propósito, en llamado, en Cristo Jesús.